Te doy el doble por tu mujer. Tráemela. Resulta bastante curioso cómo la película que revisamos en el episodio anterior tenía una fuerte influencia del cine soviético. Y la película que vamos a revisar en esta ocasión sigue la misma ruta que todas las vanguardias cinematográficas de la posguerra. Y obviamente tiene un punto de origen, en el cine que se hacía principalmente en Europa, en Italia. No puedes llevar a tu chamaca. Te necesito de leche entera para mi hijo. Raíces es una película de 1954 dirigida por Benito Larraqui, escrita por Benito Larraqui, Manuel Barbachano Ponce, Juan de la Cabada, Fernando Espejo, Jomy García Ascot, María Elena Lazo, Francisco Rojas González y Carlos Velo. Protagonizada por un grupo de gente que no actuaba profesionalmente. Esta cinta es podría decirse que experimento que trata de dignificar en su discurso a los pueblos indígenas de distintas regiones del país. En la región del Mezquital en Hidalgo, en la selva chiapaneca, en la península maya o en la costa de Veracruz. Y nos habla de 4 historias sobre pueblos indígenas y su choque cultural con la realidad occidental. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden vivir seres humanos en estas condiciones? Tenemos que mencionar que aquí la persona clave y la más importante, que de hecho va a ser muy referenciada a lo largo de esta temporada, el productor y director Manuel Barbachano Ponce. Una persona que tiene una filmografía bastante limitada, pero que fue una de las personas clave en la época de la crisis del cine mexicano en mantener los altos niveles para hacer películas de calidad, entendiendo el cambio de época y el cambio de narrativa que era necesaria para proyectarse en las pantallas. Este experimento trataba de mostrar hacia dónde tenía que apuntar el cine mexicano a futuro, en 1954. Manuel Barbachano se estaba influenciando en el neorrealismo italiano. Quería que el cine mexicano hiciera películas más parecidas a las de Rossellini, a las de Fellini, a las de Vittorio De Sica. Y bueno, para los que no sepan o quieran entender más fácilmente qué era el neorrealismo italiano, este surge principalmente por un director, Roberto Rossellini, quien a finales de la Segunda Guerra Mundial era uno de estos directores que carecía de recursos para hacer una filmación importante. De hecho, la película Roma, Ciudad Abierta, es como la película iconográfica que representa el neorrealismo italiano. Entonces, hizo mano de gente de la calle y solo unos cuantos actores que participaron en esta película más por amor al arte que por el dinero. Son historias del sentir de la gente interpretadas por la gente misma. Manuel Barbachano entiende estos recursos del neorrealismo italiano y trata de colocarlos dentro de la forma de hacer cine en México. Ya no sé qué hacer, compadre. Ya no sé qué hacer. Chunita, se le olvida que del cielo caen los milagros. Muchos actores lamentablemente vienen con el vicio de su ego. Entonces hay un riesgo de una sobreactuación o de, ¿sabes qué? Este es mi ángulo, no me fotografías de esta forma. O, ay Dios, ¿cómo voy a enseñar yo la teta? Cosas que son prejuicios que no permiten el avance y la exploración artística de una obra como esta. El hecho de poder trabajar con gente que no son actores profesionales te permite tener una cierta facilidad en favor de la narrativa. Aquí estás buscando una actuación real y estás buscando una actuación que te permita reflejar el todo desde las partes. Carlos Velo era, digamos que la contraparte de lo que fue Buñuel en el cine mexicano. También era un director, documentalista principalmente, de origen español. Fue uno de los precursores de las escuelas fílmicas en nuestro país. De hecho, fue el primer director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Podemos decir que la parte más importante dentro de esta cinta son las 4 historias. Y es bastante interesante ver cómo muchas de estas historias son tan vigentes como lo eran hace más de 60-70 años. Estas 4 historias son 4 cuentos escritos originalmente por el autor mexicano Francisco Rojas González, a quien reconocemos principalmente porque escribió Lola Casanova y La Negra Angustias, dirigidos por Matilde Landeta. Uno de los escritores que supo entender sobre todo las sensibilidades femeninas en tiempos de crisis. Y aquí vemos 4 historias de cómo las mujeres confrontan ciertas dificultades de la realidad que son todavía vigentes en una situación constante de abuso.
Y la forma en la que se resuelven las 4 historias sí nos deja con ese sabor de un cine de vanguardia, de un cine que te deja pensando y reflexionando acerca de cómo es que la realidad está siendo transmitida y digerida por la pantalla. Para unos ojos occidentales, güeros y rubios, el realismo mágico que tiene ya no digamos México, una ciudad latinoamericana que por lo menos llegue hasta Perú, es de ay qué bonito, ay qué pintoresco, qué gente tan acomedida y qué gente tan generosa. Y ¿saben qué? Me dan tantas ganas porque México es un país tan bonito que vamos a poner un café orgánico en Chiapas y vamos a andar en bicicleta todos y vamos a ser felices y vivir con Pachamama. Mientras que en el neorrealismo como lo entendemos aquí en Latinoamérica es aguas, ahí viene el gringo, vamos a agarrar los machetes porque nos puede chingar. Entonces mejor hay que estar listos. Porque en las 4 historias que se presentan en la película encontramos esta confrontación con la gente más privilegiada, más occidentalizada, de cómo se confrontan ante esta realidad de un mundo que los quiere occidentalizar a la fuerza. Estas historias son muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver con Ismael Rodríguez o hasta con el Indio Fernández o Julio Bracho, porque simplemente nos están planteando una idea más realista de cómo se vive el mundo y cómo se puede reflexionar sin necesidad de un final feliz. Las vanguardias necesitaban hablar de historias contadas desde otro punto de vista para entender que la realidad cinematográfica no solo se alimenta de finales felices, sino que se alimenta de finales posibles, de realidades posibles. Supongo, Jane, que mencionará usted este incidente en su tesis sobre la vida de los indios. Claro que lo mencionaré. Tal vez una de las herencias más importantes que tiene raíces tanto para el cine mexicano como para un análisis de la realidad nacional es que subvierte una frase bastante conocida por todos los mexicanos, que versa algo así como: si no quieres tener problemas, no hables de religión, no hables del ejército o no hables de fútbol. Esta película, si bien no habla de la Virgen, no habla de fútbol y no habla del ejército, sí habla de ciertos temas que son necesarios, de ciertas problemáticas que tal vez nos hacemos de la vista gorda o volteamos para ver a otro lado porque simplemente no nos gustan, porque o nos duelen o nos incomodan o nos hacen sentir raros. Por eso es bastante curioso cómo hay gente que se queja de que el cine mexicano pues es historias de la miseria. Mijo, las historias de la miseria están ahí para que sean visibilizadas y podamos hacer algo al respecto. No para decir, nuestras historias son de cómo la gente pobre es pobre. Sí, te incomodan. ¿Por qué? Porque no quieres vivir una realidad así. Son películas para generar conciencia al respecto. ¿Cuál es tu papel dentro de la sociedad? ¿Cómo puedes contribuir a que esas cosas se reduzcan? Hijito, ya no te volverán a pegar. No te volverán a pegar. Es un caso bastante curioso reflexionar también sobre el papel de Benito Larraqui, un director que a todas luces se ve que le sabía, entendía el lenguaje cinematográfico y que tenía todas las capacidades del mundo para hacer historias de vanguardia y ser uno de los grandes directores de la siguiente época del cine mexicano. Pero pues creemos que se chingó la rodilla o le dio frío o las dos. Rara vez volvimos a ver una película tan interesante de Benito Larraqui como esta. Sí nos deja la reflexión, a veces hay directores que tuvieron todo para hacerla, pero simplemente no quisieron porque pues primero está el negocio, ¿no? Hay que comer y se vale. Pero sí nos deja un poco con esa duda. ¿Qué hubiera sido si Benito Larraqui hubiera seguido haciendo películas así? Raíces es una gran película del cine mexicano. Tal vez una de las mejores películas que surgieron durante la época de oro sin pertenecer al sistema de la época de oro del cine mexicano. Pero sobre todo es una de esas películas que difícilmente vamos a volver a ver en la televisión mexicana porque es una denuncia bastante directa sobre el raciclasismo que todavía prevalece en la sociedad mexicana. Porque todavía pone en tela de duda y cuestiona cómo es nuestra relación con los pueblos indígenas, cómo es nuestra relación con la gente que no está mestizada, con la gente que no se ha dejado llevar por una sociedad occidentalizada al 100%. Y cómo todavía esa confrontación nos sigue costando trabajo hasta para ponernos de acuerdo en las cosas más absurdas.
Y bueno, ya que hablamos de Carlos Velo, hay que ver una película que es una docuficción, pero ojo, nosotros no la respaldamos al 100%, pero sí la vamos a analizar cinematográficamente.